Hola, hola, buenos días, qué bueno estar conectado nuevamente con ustedes el día de hoy. Ya es jueves, se nos está acabando la semana tan rápidamente, yo no sé qué pasa con los días realmente, que desaparecen de repente, pero qué bueno estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje de restauración. Qué bueno que están conectados con nosotros, ya estoy viendo que se están empezando a conectar las primeras personas. Así que muy buenos días. Ya son las 10, es hora de levantarse. Y quiero que abra su Biblia en Romanos 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10. Vamos a estar estudiando la palabra en Romanos 10. Estoy escuchando que están hojeando, ¿no es cierto? A ver cómo se escucha ahí las hojas pasando en la casa. Romanos 10. Y quiero que partamos en el versículo 2. 2, versículo 2, Romanos 10, versículo 2. Hoy día no voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, voy a leer de la versión Reina Valera del 60. ¿Por qué? Porque a veces siento que las palabras antiguas tienen como más impacto, aunque en verdad dicen lo mismo, ¿no es cierto? Automóvil es lo mismo que auto, finalmente. Sigamos leyendo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces partimos fuerte, partimos con un golpe ya, ¿no es cierto? Un golpe ahí a la vena, al pecho, ahí fuerte de una. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ay, ay, ay. Y yo tenía un mensaje diferente para hoy día, un poquito diferente, un poquito distinto, pero se fue ajustando ayer en el hospital, porque como usted sabe, Generación de Fe va a los hospitales, ¿no es cierto?, al Hospital de la Florida. Yo no puedo estar siempre, pero siempre que puedo estar voy. Y me apasiona, pero también me da rabia, no sé cómo explicarlo. ¿Por qué me da rabia? No me da rabia la gente del hospital, por supuesto, nada que ver. No me gusta ver gente enferma, eso es lo que me pasa. Ya, tengo que explicarlo bien, porque no vaya a ser que después alguien diga que dije tal cosa, que no dije. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer me tocó ver tres casos distintos, y me recordaba a tres situaciones distintas en la Biblia, me recordaba todo el tiempo a tres formas de ver las cosas. Era tan preciso que de verdad es para un sermón completo. Los tres hombres del hospital, ¿no es cierto? Lo vamos a poner así. Los tres hombres de los... lo voy a preparar para algún domingo por ahí. Pero está bueno, muy bueno. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y me acuerdo de este hombre que estaba ahí y hablamos con él, y él de golpe, al tiro, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, la iglesia está llena de hipócritas y yo siempre he sido bueno toda mi vida y correcto. Y la iglesia está llena de hipócritas y que nadie, nada, no. Pero creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y en cierta forma es fácil entenderlo y ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, yo te entiendo, hermano, por supuesto, porque nos damos cuenta en nuestro día a día que la iglesia, en verdad, muchas veces, no la nuestra, espero no la nuestra, está llena está llena de gente que muchas veces va y exige algo a alguien más y no lo hace yo mismo, en el sentido de justicia, autojustificación por obras. Entonces este hombre iba y mencionaba esto y decía, entonces, pero la iglesia son malos, pero yo creo en Dios. Pero yo también pensaba que Jesús no vino a los que se creían perfectos, sino que vino a los que estaban necesitados de él. Y entonces no digo que Jesús no vino a este hombre, por supuesto que sí vino para él, por supuesto que sí, por favor. Pero a lo que voy con esto es, qué interesante es ver a alguien tan molesto con la iglesia y tan decidido por seguir a Cristo, por seguir a Dios.
pero también tan decidido por establecer su propia justicia. Yo creo que esto debe ser así. Y nos contaba su vida y cómo cuando era pequeño las cosas se hacían de una forma y tuvo un crecimiento muy firme y fuerte. Y si las cosas no se hacían así, todo estaba mal. Entonces, y él creció de esa forma y estableció a sus hijos de esa forma y todo funcionaba así. Y era firme lo que decía, era fuerte, pero a medida que tú lo ibas escuchando te vas dando cuenta que, claro, su confianza no estaba en Dios, sino que estaba en sí mismo y lo bueno que él podía hacer. Si él fallaba, y él cuando oraba a Dios le decía, Dios, si me equivoco, llévame. Y yo decía, ¿qué está haciendo? No era el momento de discutirle doctrina en ese momento, ¿no es cierto? Pero sí era muy interesante. Entonces este es el caso 1 del hospital. El hombre que confiaba en su propia justicia. El hombre que confiaba en su propio yo. El hombre que confiaba firmemente en que él hacía las cosas perfectamente bien y por eso estaba vivo. Y que él tenía su trato especial con Dios independientemente de la iglesia. Que así se puede. Si usted está en un lugar donde no se puede congregar o no ha encontrado una congregación acorde a la palabra de Dios, entiendo que no lo haga, pero que sí se congregue, por ejemplo, online con nosotros, pero o con alguna otra iglesia que sí esté acorde a lo que usted busca. Yo puedo entender eso, pero de ahí de lleno de decir no me quiero congregar, pero sí creo en Dios, es también negar su palabra, porque en el fondo te estoy diciendo, yo creo en ti, pero no te creo lo que dices, porque sabemos que la Biblia nos llama a congregarnos, que es bueno. Entonces, este es el caso 1, este hombre que confiaba tanto en sí mismo, que estaba tan confiado en sus obras y lo perfecto que él era y las cosas que hacía él bien, que según él, si él se equivocaba y hacía las cosas mal, Dios se lo iba a llevar porque era el trato que tenía él con Dios. El segundo hombre era uno que apenas nos acercamos, nos miró y no nos quiso escuchar. Yo me acerqué, por supuesto, dentro de lo que se puede, dentro de lo que permite también la cordialidad. Hola, hola, somos de la pastoral del hospital, aquí estamos para compartir con ustedes del voluntariado, hablarle de la palabra de Dios y el evangelio. No, yo no quiero saber nada de ese caballero. Y yo lo miré como, ¿qué caballero? ¿De Dios es? No, yo no quiero saber nada de él. No. Hace un tiempo, hace no sé cuánto tiempo se llevó a mi esposa. Yo no quiero saber nada de él. Estoy aquí en el hospital por su culpa también. Entonces ahí tenemos un segundo caso. Uno, el que confiaba 100% en su justicia propia. Dos, el que estaba nublado por un velo de mentiras, por un mal entendimiento de la palabra. Entonces, claro, por uno tú puedes orar, pero él no quería oración, porque sabía que si él estaba listo para irse a casa, ya no estaba ni ahí. Sáquenme rápido de aquí nomás. El otro no quería nada con Dios, no quería saber de él, pero no lo podía negar su existencia. No decía que no existía, no decía que no hay un Dios. Lo que él decía era, uy, me desenfoqué. Lo que él decía era, ahí está. Lo que él decía era entonces que había un Dios, pero que era malo. Entonces él prefería no creer en él porque le había quitado a su esposa. ¿De dónde viene eso? De un mal entendimiento. Entonces tenemos al hombre con la autojusticia. Teníamos al otro hombre en una cama que, que creía que Dios era malo por una mala predicación del evangelio en su vida. Y nos encontramos con un tercer hombre. El tercer hombre que estaba ahí sentado. De hecho, le mandó saludos a gente del grupo de que va a los hospitales porque los conocía. Y este hombre estaba ahí sentado, leyendo la palabra de Dios, estudiando, creyendo, era creyente y estaba solamente esperando salir de ahí para seguir corriendo. Para salir corriendo de ahí. Solamente quería irse, solamente quería salir de ahí. Pero para predicar. Este tercer hombre era un hombre que estaba listo para predicar el evangelio. Ya le había predicado a todas las enfermeras, a todo el mundo que lo atendía. Él ya le había predicado y de hecho estaba estudiando la palabra, estaba ahí sentado con su Biblia abierta, leyendo y estudiando, orando y creyendo por sanidad y nos contaba testimonios para motivarnos a nosotros. Entonces yo vi estos tres ejemplos y dije, wow,
Qué fuerte, qué universo en sí mismo es una sala de hospital, ¿no es cierto? ¿Qué universo en sí mismo es el ir a alcanzar a esta gente que en verdad están enfrentando todas sus distintas condiciones? Estaban quienes creen que Dios sana, están quienes creen que Dios castiga, y están quienes simplemente creen que porque ellos son buenos salen de ahí. Y vimos los tres casos, y a mí me dejó pensando mucho, demasiado. Yo me quedé picado por dentro, porque quería darle defensa a mi Dios. Y con el hombre que estaba triste, porque tú te dabas cuenta el dolor con el que él decía eso. Dios me quitó a mi mujer. El dolor con el que él hablaba. Era un dolor, te rompía el corazón escucharlo. Fueron muy pocas palabras. No, yo no quiero saber nada de ese caballero, porque él me quitó a mi mujer. Yo ahora me tiene aquí en esta cama de hospital. Y yo quería responderle, pero supe adentro que él no estaba listo para responderle. De hecho, él estaba a punto ya de echarnos si es que nosotros seguíamos hablando. No estaba listo. Al lado nos hemos encontrado creyentes que están felices, nos dan ánimo y son felices. Pero también nos pasa que nos encontramos gente así, que creen que Dios se llevó a su mujer, que alguien le hizo el desfavor a Dios de predicarle mal a esta persona. ¿Y qué provocó? Que se alejase completamente de Dios. Completamente. No quiere saber nada de él. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, no, hermano, Dios se llevó a su mujer. No, es que Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Dios es todopoderoso, no necesita más ángeles en el cielo. Por si acaso, no necesita más. Ni todos los ángeles juntos podrían todos juntos contra Dios. No funciona así. Dios solamente habla y ya todo existe. Y el universo se sostiene en el poder de su palabra. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre entonces? ¿Qué le va a predicar? Entonces vamos a ir a Romanos. Y vamos a seguir recordando entonces estos casos. Entonces, estamos el que no entendía que somos justos por fe en Jesucristo. Y vamos a seguir leyendo esto. Porque estoy leyendo Romanos 10, por si acaso, voy en el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Mas dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nos damos cuenta que el primer contraste. Teníamos a los fariseos. Y yo no digo que este hombre sea un fariseo y me imagino me esté escuchando, después vamos al hospital y me pega. No, no es un fariseo. Pero sí se acerca más a eso, en que intenta cumplir ciertas reglas para obtener algo de Dios. Intenta cumplir ciertas cosas. Si yo hago esto y hago esto, estoy bien con Dios. Si no, Dios, llévame porque no soy suficientemente bueno para ti. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero ¿qué es lo que dice acá? Que no es así. Es, cree en tu corazón, confiesa en tu boca y eres salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces nos damos cuenta que ya el enfoque ya no son las obras, y después vamos a ir a Gálatas 2, pero el enfoque no son las obras, el enfoque ya no es tu buena acción, y sí hay acciones correspondientes a tu fe, y son acciones buenas, son buenas obras, y son obras al estándar de Dios,
Pero lo que quiero decirte es algo completamente diferente. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de sanidad. Nos encontramos con esta persona y nos dice de una: yo soy suficiente, yo hago las cosas bien, no soy como los otros. Es más, pobre de los otros que son diferentes, no como yo. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta y ubicar su corazón. Tampoco le puedes hablar mucho. ¿Qué le vas a decir? Si él lo tiene todo. Es como Jesús que decía: a los que son perfectos yo no puedo ir. Se creen perfectos en sí mismos. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a decir? Primero tienen que estar dispuestos a escuchar. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nuestro hermano Felipe ahí siempre atento. Igual le predicó el evangelio. Entre medio de la conversación, igual le dejó caer el evangelio por parte. Seguimos avanzando. Vamos al segundo hombre. Vamos a seguir leyendo Romanos y vamos a ir al segundo hombre. El que estaba triste, el que tenía el corazón roto, porque creía que Dios había llevado a su mujer. Vamos a ir a ese hombre ahora y vamos a escuchar en lo que dice en Romanos de predicar el evangelio. Y quiero que lo leamos. Dice en Romanos 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y creo que aquí hay una pausa importante que hacer. Gente así hay en todo Chile, en todo el mundo, que se le predicó un evangelio de un Dios castigador y fuerte, de un Dios que, por ejemplo, reconocen, por ejemplo, a Dios y saben que está ahí, pero lo ven como el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo, no me malentienda. Lo que pasa es que el precio fue pagado. Por eso es que cambió la forma de actuar de Dios. ¿En qué cambió? En que hay un intercesor, ahora de alguien entre medio, que todo lo que, la paga del pecado que viene, la parte de Dios que viene por la paga del pecado, está en Cristo, quien no tuvo pecado. Y por eso es que ahora estamos bien. Pero entonces te hablan de Job. Hay uno por ahí que me sacó nos habló acerca de Dios en Egipto y cómo, por ejemplo, él mandó a marcar las casas con sangre, las puertas de las casas para que no entrase la muerte ahí, ¿no es cierto? A matar a los primogénitos. Y tiene una imagen de Dios, de un Dios castigador, fuerte, poderoso, majestuoso, pero que es malo, que castiga. Y Dios, y de más encima sacan frases espectaculares que yo no sé de dónde salen. Dios castiga, pero no a palos. Y claro, y toda la gente, ay, sí, la vida es tan dura, Dios castiga, pero no a palos. No, 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 no. Y tenemos frases y tenemos cosas que nos encanta decir y mencionar y hablarla de todas las formas posibles porque nos encanta. Suena bien, es autocomplaciente, pero es pésimo doctrinalmente. La Biblia no nos habla de ese Dios, del que castiga, castiga pero no a palos. La Biblia no nos habla de ese Dios. La Biblia nos habla del Dios de amor. Primera de Juan 4:7. Y así se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y no sé usted, pero yo estoy viendo esta serie de Chosen, Los Elegidos, como le quiera poner, está en Netflix también ahora, en español, para que lo pueda ver en casa. Y también se puede ver gratis, por supuesto, está disponible también en internet. Y yo sé que tiene cosas teatrales y tiene cosas también doctrinales a veces que no son lo mejor. Pero a medida que la serie avanza, y sabemos lo que le pasa a Jesús, ¿no es cierto? Sabemos que Él vino a morir y una muerte horrible por nosotros. Es como que no quiero ver. Es como que no quiero llegar a esa parte. Porque sé lo que pasa. Sé lo que pasa. Sé cómo fue. De hecho, creo que no tengo la imagen completa de cómo fue porque fue peor de lo que yo sé que fue. Y estamos aquí nosotros
viendo a Jesús que vino a dar a pagar una muerte horrible, horrible, para que venga otro a aplicarle a un hermano y decirle, Dios mató a tu mujer. Dios mató a tu mujer. Y que después nosotros que queremos predicar del Evangelio y alcanzarlo con la palabra de Dios, tengamos una puerta completamente cerrada. Porque hay alguien que no quiere saber más de Dios. Porque claro, yo tampoco quería saber más de él si mató a mi mujer. Por supuesto que no quería saber de él. Sí, malo. Sería un Dios horrible si hace eso. No me malentiendan. Como Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Yo haría lo mismo. Bueno, si Dios da y Dios quita, y si Dios es así de verdad, bueno, igual lo voy a adorar porque es Dios. Pero sería difícil para mí, muy difícil. Pero entendemos que Dios no es así. Que cuando esta frase Job la dice, después se arrepiente y la aborrece. Recordemos, estas frases que Job va diciendo a lo largo de su libro, en el que no entiende el sufrimiento y no entiende por qué pasan las cosas. Después va y dice, me aborrezco lo que dije y lo que fui. Y aborrezco y me arrepiento de mis palabras. Dios no te conocía. Entonces, cuando empezamos a entender esto y nos damos cuenta que alguien fue y le predicó esto a esa persona, él dijo, no, Dios se la llevó, Dios te la quitó. Bueno, alguien tiene que ir a explicarle lo contrario, a darle defensa de Dios y decirle, no, eso no es el evangelio. Hermano, estás sufriendo en vano, porque ese no es el objetivo, ese no es el fin. Dios no vino a eso, no vino a quitarte a tu esposa, no vino a quitarte a tu mujer, no vino a eso. Quiero que leamos entonces de nuevo Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, ¿cómo va a saber ese hombre si nadie le predica? ¿Cómo ese hombre, el caso 2, ¿no es cierto? El que escuchó de un Dios castigador que se lleva a la gente, ¿cómo él va a saber que no es así y va a querer creer y va a poder entrar en comunión con Cristo si nadie le predica? Si nadie le predica. Por eso nuevamente vengo a motivarte y a decirte una vez más, ve y predica el evangelio. Hay gente esperando escuchar de tu boca la verdad del evangelio, que Cristo vino a morir por nosotros, para que nosotros no perezcamos, no para que suframos, que Dios no necesita más ángeles en el cielo para llevarse a tus parientes, a tus seres queridos, no se los quiere llevar antes de tiempo. Sí sabemos que si son creyentes y creen en Él, van a estar con Él por la eternidad, por supuesto que sí. Y de hecho me da risa porque cuando uno predica, ¿no es cierto? A veces hay que tener cuidado con las frases que dice. ¿Y por qué le hablo del hospital? Es porque ayer fue ayer, está fresco. Y estar ahí me cambió el mensaje para hoy día. Y a veces le decimos a la gente, y escuchaba ayer a Constanza, le decía a alguien, quiero que tengan seguridad de dónde va cuando muera. Y yo le decía, cuando salga, pero no ahora, en 10, 20 años más, para que no fuera a pensar que estamos yendo a orar por sanidad y más encima le decimos y queremos que tenga seguridad para cuando muera. O sea, hay que aprovechar de decirle, pero no ahora, cuando muera en un tiempo, mucho tiempo más, después de que salga de acá y vaya y dé testimonio de su sanidad para la gloria de Dios. Pero entonces es tan importante que vayamos y prediquemos a este Dios de amor correctamente y hagamos buena defensa y buen fundamento de nuestra fe y vayamos y lo entreguemos como corresponde. Que vino Cristo, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, resucitó y hizo posible que ahora estemos en lugares de privilegio por la fe. Y que fue una acción de gracia, porque recordemos al primer hombre. Se justificaba a sí mismo todo el tiempo diciendo que él era suficientemente bueno. El segundo, Dios es malo y no quiero nada con él. Y el tercero, estoy aquí por un tiempo recuperándome porque tengo que seguir predicando. Nos encontramos con los tres casos. Los tres casos.
Sí, vamos a orar por ello. Escríbanos, hermana Carmen, escríbanos ahí por qué quiere que oremos para poder ser más específicos en la oración que hagamos a Dios. Entonces nos damos cuenta que el evangelio debe ser predicado para que el que cree que el peso está en sí mismo deje de actuar por miedo, para que el que cree que Dios es malo deje de tenerle miedo a Dios en vez de tenerle un temor reverente. Pero también debemos predicar el evangelio con poder, como el hombre que estaba en la tercera cama, estudiando su Biblia, predicándole a todos los que se le cruzaban en el camino. De hecho, nos dejó más motivados, hablamos con él, gracias a Dios fue lo último que vimos ese día, porque nos entramos motivados y nos fuimos motivados de ahí. Gracias a que él también nos motivó a la salida. Pero, ¿qué fuerte es esto? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya, hermana Carmen, vamos a orar por eso. Entonces, estamos viendo constantemente casos así en todas partes. Está el que cree en sí mismo, cree en Dios. Hay un Dios. Sí, hay un Dios. Tiene que haber algún Dios, por supuesto que sí. Pero yo no voy a la iglesia porque está lleno de gente hipócrita que no es lo suficientemente buena, que cuando salen del templo vuelven a mentir, vuelven a robar, vuelven a matar. Claro que sí, son delincuentes. ¿Cómo voy a? Yo no soy como ellos, por eso yo no voy. Pero me encanta una realidad fuerte, que nos golpea a todos cuando la vemos. Pero en ese hospital, el que se creía justo y santo y perfecto estaba en una camilla. El que estaba en contra de Dios y luego no quería saber nada de él porque estaba herido en su corazón, estaba en una camilla, y el creyente firme estaba en una camilla. Estaban todos iguales, esperando salir de ahí. Todos estaban esperando ser alcanzados por el Evangelio nuevamente. Ese hombre que estaba esperando y estudiando la palabra estaba listo para que salir de ahí con un milagro, y yo pude orar por su pie. Y obviamente no le saqué la venda para ver el resultado inmediatamente, pero yo sé que algo pasó ahí. Yo sé que algo pasó ahí. El otro no quiso oración porque él ya era suficiente. Y el otro tampoco, porque iba a querer oración de alguien que cree en un Dios. Y por supuesto yo le dije, bueno, si no quiere que oremos ni nada, nos vamos, pero aún así le dejo los buenos deseos de que salga de aquí pronto, en salud. Y me miró y me gracias. Tampoco nos vamos a poner a pelear con a pelear con alguien. No lo podemos obligar a creer, pero sabemos que ese hombre cree en Dios. Y si él cree en Dios, porque aunque esté equivocado lo que sabe de él, cree en él, sabemos que algo está pasando adentro. Porque ya me dieron testimonio de que hablaron con él una vez antes y no los dejó ni siquiera hablar. Simplemente los echó. Ahora, ya por lo menos escuchó una parte. Y no es que no nos haya reconocido porque andamos con unas pecheras amarillas. De hecho, un paciente nos dijo, parecen patitos. Yo hubiera dicho que parecíamos Minions, pero bueno, está bien. También me gusta hacer un patito, un pollito. Sigamos leyendo. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y aquí nos lleva a otro caso. Una de las personas por la que oramos, inmediatamente el que estaba ahí sentado con él acompañando de visita, salió de ahí y no quiso escuchar. No quiso escuchar. No quiso quedarse, no quiso saber. Se fue. Respetuoso. O sea, yo respeto tu religión, pero no la creo. Ese tipo de persona nos encontramos también. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pero recordemos esto. La fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Todos, de alguna u otra forma, llegan a escuchar el rumor de lo que se habla de Dios. Lo que se habla, lo que se dice, la revelación. Yo recibo algo de parte de Dios. Yo entiendo algo, se hace revelación en mí, voy y lo hablo para que alguien lo oiga y crea. Pero tiene que ser correcto, porque si no nos pasa esto otro, que nos encontramos con este hermano sufriendo por no entender que Dios le ama, que Dios es bueno y que Dios no le robó a su mujer. Dios no la mató. Dios no la envió al cielo. La enfermedad no viene de Dios. Pero si nadie se lo dice, si nadie se lo dice, más bien va a la iglesia y se lo refuerzan. No, hermano, tranquilo. Dios está glorificando en la muerte de tu esposa. Pobre hombre. Si a mí me llega a pasar algo así y alguien viene a decirme que Dios se está glorificando en mi tragedia, en la muerte de mi esposa, yo le mando un chachazo, le aviso al tiro. No me lo venga a decir. Yo tengo la mano pesada más encima. Yo se la mando. La pesada. Sí, ¿cómo se le ocurre decirle eso? Pobre hombre, está sufriendo. Necesita gente firme en el evangelio para al lado de él, para mantenerlo firme en esa situación de dolor, de sufrimiento. No para que le vayas a decir, tranquilo, es un mártir. No, el diablo viene a robar, matar y destruir. Y cuando lo hace, echamos la culpa a Dios. Tenemos que predicar el evangelio porque lo que tenemos es valiosísimo. Para que alguien como él no llegue a ese punto de no querer saber más de Dios porque alguien le predicó mal el evangelio y encima le metió el dedo en la herida y le dijo, esto fue de parte de Dios para tu vida, es su propósito divino. Y el hombre ahí sufriendo porque es una pérdida horrible, horrible. El perder a alguien es horrible. Cuando es antes de tiempo así es feo. Y que venga alguien a meterte el dedo en la herida y te diga, es el propósito de Dios. Yo no querría nada con él. Y ya les dije, yo tengo la mano pesada, así que no me vengan con tonteras. Eso, ahí Camila pone, debemos despertar nosotros para ir derribando un evangelio errado. De hecho, Pablo dijo, el que predica un evangelio distinto a este sea anatema. Que no lo haga más. Debemos contrarrestar eso con verdad, con palabra. ¿Cómo invocarán el nombre de Dios si no lo han oído? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Déjame decirte algo. Somos ministros de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17, 18, 20, por ahí. El 17 no, porque es nueva creación. 18 al 20. Somos ministros de la reconciliación. Ministramos, entregamos reconciliación con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, porque en esto se mostró el amor, en que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para expiar nuestros pecados, para salvarnos, para rescatarnos del camino errado por el que íbamos. Porque Jesús anduvo haciendo buenas obras. De hecho, los que lo acusaron de que él enviaba demonios para después de echarlo eran los fariseos. Entonces, es tiempo de que abras tu boca con la guía del Espíritu Santo, por supuesto. Él te va a guiar a las mejores palabras, a decirlo de mejor manera, en el mejor momento, y Él va a convencer el corazón de recibirlo, no te preocupes. Pero debes tener osadía. Y este es el tiempo de osadía, de ir y hablar. ¿Por qué? Porque ya es tiempo que se acabe esta tontera.
No podemos aguantar más que se le esté mintiendo a la gente y la gente esté sufriendo dolores que Cristo llevó por ellos. Que más encima vengan a decirle que Dios fue el que lo hizo para que ellos sufran. Es tiempo. Y nos vamos a encontrar con gente que nos va a decir, no, yo soy lo suficientemente bueno. Pero es fácil. Lo llevamos a Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Y ya está. No es cumplir con las 600 leyes ceremoniales, no es cumplir con las 80,000 leyes morales que te quieran imponer. Es saber que hay un Salvador, es seguridad en Cristo y lo que Él es y lo que Él hizo, lo que te va a salvar. Y es tiempo de que dejemos de nosotros querer limitar el Evangelio a nuestra opinión, a lo que nosotros creemos, porque a mí también me pasa que estoy ahí, muchas veces alguien me responde algo y no sé qué responderle. Y van a querer que te pongas de acuerdo con ellos. Y nosotros, por empatizar, puede que nos pongamos de acuerdo con alguna cosa que esté equivocada. Y no lo podemos aceptar. Mi Dios no es así. Mi Dios no mató a tu mujer. Mi Dios no lo hizo. Mi Dios vino a salvarla. Perdón que como iglesia no llegamos a tiempo. Pero sabemos que Dios es justo y que todos tienen la oportunidad de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Todos. Así que sabemos que si ella era creyente, está con el Señor. Eso es lo que tenemos que responder. Pero más importante aún, lleguemos a tiempo. Lleguemos a tiempo. Es que podemos hacerlo. Aunque cuántas personas conoce que están pasando por algo difícil. Yo estoy esperando que se abran puertas aquí cerca, al lado de mi casa. Vecino, si me está escuchando, ábrame su puerta y quiero entrar a orar por usted. Ojalá que me esté escuchando. Tengo la ventana abierta. Pero no podemos seguir esperando y esperando y esperando y esperando. Porque mientras tú te callas con el evangelio, hay alguien más mintiendo que tiene así una lengua, metiendo mentira y cizaña y mentira y mentira y mentira para robarse eso, para poner una pared y que tú no puedas entrar después con el evangelio porque su corazón está endurecido y cerrado. Es que entonces tenemos que llegar a tiempo. Tenemos que estar firmes, orando, conocer la palabra para poder entregarla con poder. Amén. Si buscando ser justificados en Cristo, somos también hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entendemos entonces que es por la fe de Jesucristo y lo que Él hizo y Él ganó, su fidelidad, lo que Él ganó siendo fiel hasta la muerte y aún resucitando, es que entonces, por gracia, de gratis, de favor inmerecido, porque no lo merecíamos, fue que Él hizo posible que podamos entonces, por creer en Él, recibir esto. No para callarlo, no para esconderlo, porque una luz no puede ser escondida, debe ser puesta para alumbrar. Y hermanos, hermanas, estás aquí para alumbrar. Tú eres el encargado de alcanzar a tu entorno, a tu trabajo, a tu gente, a tu familia. Jesús fue rechazado en su pueblo.
fue rechazado ahí mismo. De hecho, no pudo hacer muchas obras porque la gente no le creía porque lo conocía. Pero no significa que él no fue a su gente. No significa que él no fue a su pueblo. No significa que él no estuvo ahí. Incluso sí hizo sanidades, sí hizo milagros, sí hizo cosas. Solamente que no todos le recibieron. Pero él aún así fue. Por lo tanto, no es que yo voy a predicar cuando sea enviado de misiones a otro país porque nadie es profeta en su tierra. Hermano, no. Cristo aún así predicó en su tierra, donde nadie le quería creer porque lo conocían. Aún así. Entonces, quizá no te van a creer, pero tú no vas a dejar de predicarles el evangelio. No obligándolos a creer, pero sí siendo fieles, sabiendo, orando por esas personas, para que alguien más se cruce en su camino, para que no los dejen en paz. Oramos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Dios. ¿Quién envía obreros a su cosecha? Dios. Y entonces, ¿qué hacen los obreros? Actúan y van a su cosecha, acorde a como Dios los envía, con el evangelio como ministros de reconciliación, no para juzgar, ni para castigar, ni para condenar, porque sabemos que Cristo no vino a condenar. Juan 3:17. Porque no vino el Hijo de Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que éste sea salvo a través de él. Entonces, Juan 20:21, y así como yo soy enviado, yo los envío a ustedes. Como el Padre envió a Jesús, Él nos envía a nosotros. ¿Para qué? Para que no condenes, para que no juzgues, para que vayas y prediques el evangelio. ¿Qué evangelio? El de la reconciliación. Porque les rogamos. Es como que Dios rogase a través de nosotros. Reconcíliate con Dios. Mira, antes de la ley no se podía. No había forma. Habían cosas como hacerlas, sí. Dios es justo. Nadie va a quedar fuera de la oportunidad de hacerlo. Por favor, que se entienda. Después vino la ley y nos dio una forma de ser justos delante de Dios. Y después vino Cristo y nos dio la forma final de cómo ser justos delante de Dios. Ya no purificándonos por fuera, sino que purificándonos por dentro. Porque ahora ya no es que yo, por miedo a Dios, actúo bien. Ahora es que Él me cambió y como yo cambié de adentro, libremente decido hacerlo. Y quiero dejarte con esta pequeña reflexión antes de irnos. El primer milagro de Jesucristo fue el de transformar el agua en vino. Muchos dicen que era agua, que era jugo de uva. No, hermano, era vino. ¿Ya? Por si acaso. Y cuando nosotros, y quiero que haga este símil y entienda. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor, recordamos el vino que representa la sangre de Cristo. ¿No es cierto? Y quiero que recuerde esto. El primer milagro fue transformar el agua en vino. ¿Qué agua era esa? Eran los cántaros, era agua que estaba ahí para el ritual de purificación por fuera que hacían ellos. Se lavaban por fuera, se purificaban por fuera, como tradición. Y Cristo vino y cambió. Desde el principio, del primer milagro nos dijo, lo que yo vengo a hacer es que ya no importa que te limpies por fuera, porque no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que está en su corazón. Entonces ahora yo transformo esa agua que era para purificarte por fuera en vino que representa mi sangre, que te cambia por dentro. Porque ya no es más importante lo externo, sino lo que está dentro de ti. Si quiero que pienses en eso. Ve, predica el evangelio, pero deja de lado lo externo. Deja de lado todo cómo se ve, cómo parece, qué hizo, qué cosa, y empieza a verlo así. Cristo desde el principio vino a cambiarnos de adentro hacia afuera. Entonces tú también predica ese evangelio. Amén, amén. Entonces,
Qué bueno que se entendió. Entonces este mensaje era un poco distinto ayer, pero después de haber pasado este tiempo con nuestros hermanos en los hospitales, ya haberme encontrado con estos 3 hombres, los 3 hombres en camillas, todos en la misma posición, pero con un corazón distinto. Nos deja un recordatorio importante. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Hermano, estás enviado. Ve y predica el evangelio. Hermana, estás enviada. Ve y predica el evangelio. Amén. Y vamos a orar entonces ahora por la petición de Carmen, ¿no es cierto? Que la vi ahí. No se me ha olvidado, señora. Por supuesto, hermana Carmen, aquí está. Vamos a orar. Entonces, Padre, oramos por esta familia, que sabemos que tu plan para nosotros es la familia, Señor. Y por eso siempre quiere ser destruida, Padre. Y oramos unión, aquí hablamos paz a esa familia, y oramos por obreros que vayan y les prediquen el evangelio y los alcancen y los ayuden y los enfoquen nuevamente en lo que es correcto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, porque no íbamos a quedar sin orar, ¿no es cierto? Eso es importante. Mañana vamos a estar escuchando un testimonio cortito, 10 minutos. Mientras seguimos hablando de predicar el evangelio con poder, sabiendo que lo que tenemos es valiosísimo, pero también predicándolo con sanidad. Porque sabemos que, si bien la salvación es una cosa, la salvación incluye todo. Y eso también incluye tu cuerpo. Pero es de adentro hacia afuera. Pero tu cuerpo también es beneficiado gracias a esto. Sabemos que el Espíritu Santo también vivifica nuestros cuerpos. Así que están más que motivados. Mañana ya vamos a estar escuchando un testimonio. La otra semana también. Le vamos a dar duro a esto. Porque sabemos que cada victoria es importante. Pero sabemos también que, por ejemplo, nuestra hermana Graciela ya nos está dando buenas noticias. Sabemos que siempre van a haber buenas noticias y buenos testimonios. Y mañana también al final vamos a estar orando 10 minutos por los enfermos. Así, conéctese. Dígale a alguien que está enfermo que se conecte porque vamos a orar por ellos desde aquí en vivo para que ellos puedan ser sanos también. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a terminar bendecidos. Chao, chao.